tiene 13 años ahora. ¡Ay, no! ¿Por qué? Bueno, yo ya me voy mejor. Para que no digan que no aprendieron algo nuevo viendo este video, en caso de que no sepan el significado normal de esta palabra, permítanme explicarles. La palabra en inglés, grooming, se usa para referirse a toda acción que implique cepillar, lavar o cortar el pelo. Se usa principalmente para animales domésticos, pero también lo usan barberías para promocionarse. El problema es que la palabra ya no se puede ver de la misma manera, y eso es debido a que últimamente han estado saliendo youtubers o gente famosa, que han sido expuestos por su insana fijación hacia menores de edad. Pero no vinimos a este video a hablar sobre personas reales como tal, sino a ver hasta qué punto pueden considerarse legales los personajes de ficción, ya que nunca va a faltar el típico pajero que se excusa diciendo que una loli tiene como más de 40 años. Ya que Japón es famoso por crear personajes cuyo físico no coincide con su edad, podemos tener casos que son solo un chiste, pero otras veces no. Trataré de usar como ejemplo a personajes que sean reconocibles para la mayoría de las personas que estén viendo este video como me sea posible, y tratar de explicar diferentes casos con ellos. Empecemos con el Avatar Aang y el Capitán América. Ambos pasaron congelados por décadas hasta que despertaron en el futuro de sus mundos. Escuchen, la principal diferencia no solo aplica para ellos, sino que para todos los demás, y es que desde mi punto de vista, para que un personaje sea legal, debe demostrar que tanto su físico, como su mentalidad, sean las de alguien mayor, es decir, sí, el cuerpo de Aang existió por más de un siglo, pero nunca cambió ni física ni mentalmente. Así que el hecho de que a Aang le gusten las niñas que son más o menos de su edad tiene sentido, y es válido. Por otro lado, Steve Rogers no pasó tanto tiempo congelado, pero al ver que la mujer que amo ya había envejecido, sabía que tenía que dejarla ir, así como aceptar que el tiempo que no estuvo, las personas que le importaban se habían ido, ya sea por la guerra, o gracias a que él pudo protegerlas, para que tuviesen una vida tranquila y descansen en paz, eso y que también pudo salvar la vida de inocentes. Aun si se hacen bromas sobre que Steve es más viejo de lo que aparenta, este aún tiene el físico y actitud de un hombre joven, por lo que puede salir con mujeres, y repito, mujeres. Así que básicamente tenemos dos personajes que pasaron por casi las mismas circunstancias, y que se adaptaron a la situación en la que estaban. Con estos personajes ya aclaramos que es lo legal para ellos, pero si hablamos de lo legal para las personas en la vida real, solo Steve es entendible que alguien sienta atracción hacia él. Y a menos que estemos hablando de la versión adulta de Aang que es vista en la leyenda de Korra, el personaje obviamente no es legal. Tatsumaki de One Punch Man, bueno, técnicamente no voy a hablar del personaje como tal, sino de una polémica que hubo hace un par de años en Twitter. Y es que una cosplayer se hizo viral porque la gente pensaba que era una persona menor vistiéndose como un personaje sexualizado. Poco después la cosplayer mostró pruebas de que sí era una mujer mayor de edad, solo que con una estatura un poco más pequeña que el promedio. No sé ustedes, pero esto me recuerda al caso del personaje Baby Doll de DC Comics, el cual es una mujer que tiene una condición que le impide envejecer físicamente, y por eso vive frustrada de que muy pocas, o de paso ninguna persona la tome en serio. Por el lado de Tatsumaki, no sé mucho sobre el personaje, solo vi la primera temporada de One Punch Man, así que tienen derecho a corregirme en los comentarios. Así que si no mal recuerdo, básicamente ella es una mujer cuyo diseño suele ser dibujado de forma cómica, pero si la vemos quejándose durante su trabajo, es porque no soporta la incompetencia de sus compañeros. A esto es a lo que me refería con que los personajes deben tener físico y mente madura. Sé que suena redundante, pero nunca faltan los tipos que usan una loli de 1000 años como excusa, incluso si ésta tiene el cuerpo y comportamiento de una niña, y no, que un personaje adulto sea convertido mágicamente en niño tampoco es legal. Por ejemplo, Vegeta en Dragon Ball Daima, mientras esté atrapado en ese estado de niño, deja de ser material de juzgando hasta el final cuando recupera su aspecto original. O también está Chichuk de Dragones y Mazmorras, el cual es un personaje cuya raza se ven como humanos, pero muy pequeños en estatura. Se comporta como un adulto joven que le molesta que los demás lo confundan con un niño, ya que incluso tiene esposa e hijas, pero este personaje solo es legal con los de su propia especie. Y de paso les digo que un personaje tampoco es igual de viejo que su obra. Si fuera por eso Askechum o los Simpson serían muy viejos y no lo son. Con Scott Pilgrim depende, no sé nada sobre su versión del cómic y el videojuego, pero si conozco al de la película y el anime. Dejemos algo en claro, y es que el personaje está hecho para ser gracioso.
bajo el contexto de su obra, porque en la vida real nadie quisiera conocer a alguien así. La primera impresión que tuve sobre el personaje es que era un tipo muy encerrado en su cabeza, y que lo máximo que podía aspirar era tener novia para ir de la mano con ella, y quizás darle un beso sería lo más cercano a lujuria que podría hacer, es decir, un estúpido que dentro de todo es corregible, lo cual me lleva a otro punto. Lo que diré no recuerdo si es canon o no, pero no me sorprendería que Ramona Flowers se acostó con sus exnovios, cuando aún eran jóvenes. Es cierto que tener sexo a temprana edad no es algo ideal, pero eso no evita que siga pasando, y es que una cosa es que dos personas menores de edad, con una diferencia máxima de 3 años, tengan relaciones con o sin protección, y otra cosa es un adulto con una menor. A lo que quiero llegar es que, por más que un personaje menor de edad haya tenido sexo de forma oficial, no significa que sea legal. No tengo un ejemplo específico, así que solo imagínense las series de adolescentes, donde no es lo mismo que el actor sea mayor, a que el personaje sea menor. Llegamos a Pokémon y Digimon. La principal diferencia es que la mayoría de los Digimon son conscientes de su alrededor y tienen el mismo nivel de razonamiento de una persona, o por lo menos tienen el potencial de empezar a pensar como un humano, mientras que los Pokémon se comportan como animales. Si bien los tipos psíquicos como Mewtwo tienen un intelecto superior al de cualquier persona, lo último que en lo que podría pensar este personaje es en reproducirse, mucho menos con un humano que ve como una raza inferior. Ya sé que hay diseños cuestionables en Pokémon, algunos más que otros, pero Digimon hoy en día tiene diseños que son casi cualquier cosa incluyendo humanoides, por lo que tienen un poco más de sentido que alguien los encuentre atractivos. Por dar un ejemplo, tenemos a Sakuyamon. Es recordada por ser la fusión entre Renamon y su compañera Rookie, pero la verdad es que la especie es independiente de estas dos, ya que los Digimon, dependiendo de cómo se entrenen, pueden evolucionar en casi cualquier cosa, así que lo único que tienen que saber es que Renamon no es legal por ser un Digimon de nivel infantil, y que gracias a que canónicamente existen docenas de Digimon de una misma especie, Sakuyamon no tiene nada que ver con Rookie. Y si pudieron sacar este arte oficial que fue dibujado por un artista de contenido más 18, significa que Digimon no niega ese lado de su IP. Aunque hay diseños que si no me decían que son Digimon, jamás hubiera pensado que lo son, como los ejemplos que están viendo ahora. Bueno, ya que abrimos la puerta de una filia, ¿por qué no hablar de otra? Créanme cuando les digo que genuinamente no entiendo que le encuentran atractivo a Toei Chica varios fans de Five Nights at Freddy's. Hasta donde tengo entendido, no es una animatrónica con un alma de un niño encerrado, pero eso no quita que sea piezas de metal desgastándose, tratando de matar al jugador, volviéndose cada vez peor. No sería recién en el juego Security Breach, donde los diseños serían más estilizados y los personajes tendrían, aunque sea, un mínimo de personalidad definida. Con estos puedo entender la atracción, pero con todos los demás no, ya que hablamos de robots. Por otro lado, la saga de Mega Man tiene la mala suerte de tener un sector muy obsesionado con rol. Yo sé que la franquicia no se caracteriza por tener mujeres que mínimamente compartan el mismo nivel de relevancia que los protagonistas, pero eso no quita que existen mejores opciones que una niña, por último que fuese la versión del manga, pero ni a eso llegamos. Es como Gwen de Ben 10, existiendo una versión mayor, la joven es la que tiene más R34. Bueno, en cuanto a Transformers, Kiss Players no es canon, concha tu madre, deja de repetirlo. sé que no debería tomarme en serio una serie cómica como El Increíble Mundo de Gumball, pero si lo piensas, Carrie tiene algo que muchos niños les encantaría ser, vivir sin responsabilidades, y es que al ser una niña fantasma, pudo hacer lo que ella quisiese durante 300 años. En la serie nunca se nos muestra si tuvo alguna figura paterna fantasmal, pero supongamos que sí, ya que es un poco difícil creer que ella haya decidido ir a la escuela por decisión propia, a menos que haya estado aburrida. En cualquier caso, al tener la mentalidad de una adolescente, es válido que su novio sea Darwin, y de nuevo, la edad cronológica no es lo mismo que una edad mental. Lo más curioso de todo esto es que uno de los actores que le dio voz a Gumball se peleó con un youtuber en Twitter, por el mismo motivo que han estado funando a otros recientemente. No voy a decir el nombre del youtuber porque honestamente ni sabía que existía, y prácticamente solo lo voy a recordar por eso ahora. Estos son los personajes menos conocidos del video, y yo tampoco conozco sobre ellos, así que pueden corregirme en los comentarios. Dizzy de Guilty Gear y Disbiel de Fate, por lo que tengo entendido,
Ambos personajes son humanos creados artificialmente, con un cuerpo mayor y conocimiento básico sobre la vida, por lo que lo único que les faltaría sería desarrollar su propia personalidad, de nuevo. Yo no conozco a estos personajes, pero sí tenían el nivel de conciencia como para volverse madres. Pese a existir con menos de 5 años de vida, quiero creer que si se comportan como madres, ya que de mínimo si aparentan eso físicamente. Si tuviera que compararlas con alguien más conocida, sería con Tinkerbell. En su saga de películas se nos da a entender que las hadas solo nacen de la risa de un bebé humano, de ahí un diente de león sale volando y termina siendo rociado por polvo de hadas. Donde nacen con apariencia físicamente mayor y siendo conscientes de que acaban de nacer, nunca se afirmó o negó si existe otra forma en que nacen las hadas, pero hasta donde sabemos como máximo pueden ser pareja entre ellos, y como ya dije con Chilchuk, estos personajes solo son legales entre los de su especie. Iba a mencionar al androide 21 también, pero no jugué su juego, aunque sí puedo mencionar a Visión de Marvel, el cual es una máquina con conciencia, que en menos de 5 años también estaba en una relación romántica con una mujer. Perdón si sueno como disco rayado, pero al menos podemos decir que Visión se ve y comporta como un adulto, pero aún así es extraño, por lo que desde mi punto de vista es un caso apenas aceptable. Bueno, llegamos al motivo de la miniatura de este video, pero antes quiero aclarar algo. Originalmente este video iba a ser una opinión personal de por qué no me gusta Mushoku Tensei, pero luego pensé, este es un canal de YouTube que estoy haciendo por diversión, así que no quiero usarlo para algo que no me gusta. Sin embargo, surgieron varios ejemplos y comparativos que son básicamente los que estuvieron viendo alrededor de este video, y es lo que nos trae aquí y ahora. También quiero mencionar que yo solo llegué a la primera mitad de la segunda temporada, y eso es porque en su momento la serie hizo la gran Attack on Titan, es decir, dividir la transmisión de la serie en partes, de manera que solo transmitían la mitad de la temporada y meses después transmitieron la otra. No sé por qué tomaron esa decisión. Creo que incluso Spy Family, el remake de Ranma o Dan Da Dan hicieron lo mismo. Pero en fin, básicamente pasaron meses y ya había terminado la segunda temporada y yo ni me había enterado. Aunque bueno, la serie no me gustó, así que mejor para mí. Estoy casi seguro de que no va a faltar un comentario en plan de: oye, y si no te gustó la serie, ¿por qué la seguiste viendo? Actualmente no estoy viendo nada de la serie. Genuinamente, después de este video quiero olvidarla. Respeto a quien le guste, pero genuinamente no fue algo para mí. Y sinceramente no puedo juzgar algo que no he visto. Oye, ¿y por qué no te enojas? ¡Enójate! ¡Entretenme! Viejo, estoy en mis 20 años y estoy estudiando una carrera universitaria. Hablaría muy mal de mí si no le diera prioridad a eso. No me considero una buena o mala persona, tampoco me considero una persona madura. La madurez es solo un aspecto que las demás personas reconocen de ti en base a tus acciones, así que yo, como máximo, puedo decir que le quiero dar una bofeteada al yo de hace 10 años por ser estúpido. Pero en fin, volvamos con el video. Rudeu solía ser un hombre con poco más de 30 años, que vivía sin hacer nada en casa de sus padres, hasta que un día, lo echaron al descubrir que se estaba masturbando con PC al revés. Sé que la novela no es lo mismo que el anime, pero creo que vale la pena mencionar este dato, y es que por lo que tengo entendido en la novela eran fotos de su propia sobrina. Pero independientemente de lo que estaba viendo el protagonista, eso no quita que tenía material de niños reales, y más tarde se muere, siendo atropellado, y renace en otro mundo siendo consciente de su anterior vida y su vida nueva. No pienso resumir la historia, así que lo único que necesitan saber es que este tipo terminó saliendo con 3 chicas menores de edad. Pero en ese mundo los jóvenes se vuelven adultos a los 15 años.
Eso solo es una excusa para que los pajeros tengan algo con que defenderse. Nadie puede negar que este tipo, al poco tiempo de conocer a las 3 chicas, se excitaba de solo pensar en ellas. Incluso llegó a considerar atractiva a una niña esclava, o peor, sus propias hermanas. Pero eso último es en la novela. Y todo lo anterior del anime. La historia sería diferente si el protagonista realmente fuese otra persona que descubre su vida pasada, pero como ya vimos, no es así, y no ayuda el hecho de que hay un momento donde sus novias se enteran de cómo era él en realidad y lo aceptan. No viene al caso, pero por lo menos el protagonista de Super Escuela de Héroes dijo que le dio asco saber que besó a una anciana. No digo que fuese la reacción más real del mundo, pero por lo menos es una reacción más creíble por cómo me describen a estas tipas. No quiero hablar mucho sobre ellas, porque todas me caen mal, en menor escala, pero siguen cayéndome mal al final del día. Por un lado está la elfa, créanme cuando les digo que yo sentí lástima por ella. No digo que sea inocente, pero se notaba que solo quería a alguien que la aprecie, pero en el momento que ella dice que no le importaría tener muchos hijos con el prota, mi reacción fue más o menos así. Pues está la maga de pelo azul, la cual viene de una raza que viven cientos de años, y si sus padres se siguen viendo como adolescentes, lo más probable es que ella se hubiese visto igual aun si pasasen 20 años, y no, que ella tenga una cara enojada o seria. No la hace madura mentalmente. Por último está la de cabello rojo, la cual solía ser una niña mimada de la realeza, que se convirtió en una peleadora más empática, pero como no quedaba de otra. Ella termina enamorada del prota, con él tuvo su primera vez y se fue sola abandonando al prota. Lo cual lo dejó triste. Luego el prota conoció a una chica que ella no le cae bien a él, pero solo porque el prota la salvó a ella, es que termina dándole una oportunidad, solo para descubrir que tiene disfunción eréctil. Y hasta donde sé, nunca la volvimos a ver. Lo más incómodo de todo esto es que, el prota cortó la parte de la sábana que tenía la sangre de la chica de pelo rojo y no solo la guardó, sino que también le reza. Junto a la ropa interior que robó de la maga azul. No podría inventar esto aunque quisiera. Como ya vimos con los ejemplos anteriores de este video, los demás personajes estaban bajo un contexto aceptable, o como mínimo uno donde pudiesen ver sus errores. Y tenían razones que dentro de todo eran válidas para ser la pareja de alguien, pero Rudeus no la tiene. El tipo es consciente de que debería tener más de 50 años pero tiene el cuerpo de un niño. Lo cual termina aprovechando para acercarse a las chicas sin que nadie pudiese decirle que está mal, porque nadie lo sabe, y no, que le hayan hecho bullying cuando él era joven, no es excusa para tener empatía por él. Él mismo decidió encerrarse negándose a crecer. Y no van a faltar los fans diciéndome que el punto de la obra es tomar la oportunidad de rehacer tu vida, o que el prota inicia siendo una basura para volverse alguien mejor. Pero se ponen a pelear por ver cuál es la mejor waifu y dicen que harían lo mismo que el prota. Déjeme decirles algo, estamos en un espacio público y no hay manera de las demás personas los vean bien por eso que acaban de decir y cómo reaccionan cuando les llevan la contraria. Oye, ¿y por qué te quejas de él y no de los hentais, oh Zeus? Primero que nada, ¿en serio estás comparando a Zeus, el mismo tipo que se acuesta con cualquiera que tenga un hoyo? Es ridículo comparar algo que fue escrito con una moralidad diferente y que viene de los siglos pasados a comparación de nuestro siglo. Segundo, a quien le importa la historia en los hentais, y tercero, no me gustan los números pares. Oye, ¿y qué hay sobre el hecho de que Loki se sienta atraído por una versión femenina del mismo? Eso no es ilegal. Es patético, pero no ilegal. ¡Saquen a este sujeto de mi vista! Bueno pues, al menos él pidió permiso a las 3 de salir con ellas al mismo tiempo. Cuando has visto que eso pase en la vida real, incluso si pasara, muy difícilmente las 3 personas estarían dispuestas a comprometerse con esa decisión, y mucho menos hacer que funcione. Sé que hay personas que vieron esto porque tiene un romance, entre comillas, diferente, pero estamos hablando de personajes que físicamente tienen 15 años, y ya están comprometiéndose. Por lo menos la esposa insecto de Omni-Man viene de una raza que se desarrolla de manera acelerada, ya que su especie solo vive un año, y como es un animal, tiene la necesidad de reproducirse incluso si tiene un nivel de conciencia similar al de una persona. En cambio esta tipa tiene tiempo de sobra y la capacidad de decidir si quiere ser madre o no, en vez de siquiera conocer a su pareja un par de años, ya que una persona que no viste en casi una década no va a ser igual. O por lo menos así debería ser en teoría.
esta tipa decide comprometerse con él en menos de un año, no recuerdo si para ese momento de la historia había una situación donde si no se comprometían ahora nunca lo iban a hacer, o solo me estoy imaginando algo que no pasa, en todo caso tienen derecho de corregirme. Pero aún así tengo que recordarles que sigue siendo un adulto de más de 50 años degenerado e inmaduro mentalmente hablando. Si no fuera porque el nuevo padre lo puso en su lugar, el tipo no habría empezado a pensar con su verdadera cabeza, en vez de la que tiene entre las piernas, que por cierto, vi spoilers de la serie. Y cuando me enteré de que el nuevo padre del prota murió, supe que ya no valía la pena seguir viendo, ya que él me pareció lo único bien hecho en la historia, antes de que se me olvide. Ya sé que existe el anime del tipo con 100 novias, pero hasta donde sé, eso es una parodia cómica. No se toma en serio a sí misma, o por lo menos no la mayoría del tiempo, y como la comedia es subjetiva, solo puedo decir que, no es el tipo de serie que yo vería. Aparte de eso, se dice que el creador de ese manganime se arrepintió de haberlo hecho, pero no sé qué tan cierto sea eso, porque hubo gente que dijo lo mismo con el creador de Spy X Family, ahí por cierto, sin ofender, pero hay que ser muy estúpido para confundir placer con amor genuino. Ya sé que existen más personajes de otros medios que han hecho cosas igual de cuestionables, o incluso peores, pero estoy casi seguro de que ninguno de esos personajes tiene tantos fans defendiéndolos como este tipo, así que para todas las personas que son fans de este anime, déjenme preguntarles algo, ¿de verdad defienden a este tipo porque tiene un gran desarrollo como personaje, o solo se están proyectando en él? Antes de terminar quiero disculparme por todo el texto, siento que este es un tema que si alguien reacciona a mi video y termina hablando por encima del audio, va a perder el hilo del asunto o no lo escuchará. También quiero decir que a nadie debería importarle con que se masturba cada persona, y aún así seguirá habiendo gente que comparte eso en internet, y luego salen a defender su material de pajas, cuando la gente les está tratando de hacer un llamado de atención antes de que escale a peor. Lo cual provoca que los demás tengan rechazo hacia la obra por los fans, ya que una cosa es que te atraiga un personaje ficticio, y otra que hagas comentarios pajeros hacia una persona real, y peor si es menor de edad. Si eres fan de Mushoku y si lo seguirás siendo después de haber visto este video, está bien, mi intención no es hacerte cambiar de opinión porque al final del día solo soy un don nadie más de internet. Las cosas no son en blanco y negro, hay escala de grises, por lo que todos tenemos el mismo derecho de odiar algo objetivamente bueno, o amar algo objetivamente malo. No digo que no puedes disfrutar algo hecho para niños, pero eso sí, aléjate de ellos, y si este video te dio de qué hablar, entonces sabré que habrá valido la pena. Mientras investigaba un poco para este video, descubrí que existe la edad de consentimiento, quiero creer que se refiere a la edad en donde dos niños pueden ser novios y solo eso. Momento, como que en Francia la edad de consentimiento es de 9 años. Has been